vez pasada, me equivoqué. Se trata de cómo podemos entender el volumen y por qué tenemos que entender cómo está. Aquí en el documento dice que la definición de un razonamiento lógico se da en Grecia. Se ordena el conocimiento empírico y se organiza en base a ciertas experiencias importantes y personas que pensaban en lógica. En este tiempo estamos hablando antes de Cristo. Se empieza a ordenar el pensamiento lógico. Aparece la geometría y se empieza a ordenar. Aparece el cubo, aparece el triángulo, aparecen figuras volumétricas. El cubo o hexaedro también se llama, y empieza a ser estudiado de manera ordenada, de manera lógica. Y ahí es donde empieza el pensamiento científico. Y aquí dice que fue en Grecia cuando empezó el pensamiento a ordenarse. Y son los griegos que desarrollan la geometría. Sin embargo, la India y Mesopotamia también tienen sus principios de ordenamiento. Por ahí se pueden ver los monumentos que han dejado los babilónicos, los indios también. Y ya sus construcciones son ordenadas de manera lógica. Ya el concepto de aleatorio desaparece en el pensamiento griego. Entonces, empiezan a procesar de manera racional. En ese tiempo aparece una mujer científica, que es Pitías. Y era una mujer que desafía todos los cánones que había en Grecia. Desafía el orden que había. Primero los hombres, después las mujeres. Y ella exige una posición en el Olimpo de los pensadores. Es la primera mujer feminista que aparece en el mundo. Defiende los derechos de la mujer y muere por los derechos de la mujer. Muere apedreada por los aparentemente sabios que cuidaban la biblioteca. Ella se hizo cargo en un momento dado y en una revuelta la matan a pedradas y muere por sus ideales. Sus avances de esta mujer está en el estudio del cilindro, de ahí el estudio del círculo, de la elipse y todo lo que son la geometría de las curvas. O sea, que no era una mujer que iba a aceptar fácilmente la supremacía de los hombres. Entonces, ahí se da la primera batalla del feminismo, que defendía el valor de una mujer que tenía derecho a pensar. En ese tiempo era un escándalo que la mujer empiece a razonar. Y deja varios escritos, y hay una película que han hecho hace poco, he visto. Ahí ya no me acuerdo el título, pero eso, Pitías. Y en la película defiende su modo de pensar y hasta su muerte, ¿no? Se enamora abiertamente con los pensadores y se besaban en la calle, así, libremente. Entonces, por ese motivo, los griegos conservadores la aborrecen. Y en ese momento aparece el pensamiento científico y lógico. Entonces, ¿dónde empieza el pensamiento lógico? En la geometría. Primero había que explicar si el centro del mundo era el Sol o era la Tierra. Y en ese tiempo el postulado era que la Tierra era el centro del universo. Entonces empiezan a discutir y solo por razonamiento
lógico determinan que tiene que haber otro país por principio de la simetría y el principio de equilibrio de masas. Entonces son los primeros en pensar que existe América. En ese tiempo solo se conocía el mundo griego, parte del mundo europeo, y luego después el mundo de los egipcios, los asirios, los babilónicos. Entonces, por razonamiento lógico, determinan de que para equilibrar la masa de la Tierra, al otro lado había un continente. Y ellos inician el principio de la geometría científica. Ya no es simplemente el acaso, aquí se demuestra. Entonces, si ustedes abren un libro de geometría, cualquier razonamiento les va a exigir un razonamiento lógico. No podemos decidir simplemente porque vemos que es ángulo recto, no podemos decidir que es una perpendicular, o que es una curva, o que es una esfera, o que es un tetraedro. No, ahí todo tiene que demostrarse. Entonces, aparece la escuela de Alejandría y la escuela de los griegos. Y habían dos grandes bibliotecas, una en Egipto y la otra en Grecia, que eran bibliotecas famosas donde se guardaba el pensamiento del ser humano. Entonces, empiezan a especular con el tiempo y con la observación y determinan que el eje central es donde está el hombre. Y además que empiezan a analizar la proporción de los hombres. No parece así nomás las proporciones, sino que había una necesidad de medir la Tierra. Entonces, por pura deducción lógica, determinan el cuarto, un semiarco que describen en el globo terrestre y determinan una cierta distancia al eje central de la Tierra. Y en este proceso aparecen nuevas ideas. Por eso, para medir la perpendicularidad de la línea, descubren observando un pozo. Y justamente a través de ese pozo calculan el cuarto radio de la Tierra. Y empiezan a especular distancias. Y ahí aparece la pata, aparece el pie. Y no se olviden que son parte del ser humano. Entonces, a ver, he cometido un pequeño error. Deme un segundito. Y ahora volvemos a la normalidad. Y a través de ese pozo, uno de los pensadores griegos encuentra que el pozo, cuando el Sol está en perpendicularidad plena, pueden calcular distancias. Y aparece la trigonometría. O sea, y a partir de ese momento el pensamiento humano empieza a complejizarse. Ahora, hoy en día, por ejemplo, uno puede calcular la velocidad de un vehículo, puede calcular la velocidad de una persona caminando en la calle, por fotografías geodésicas que son tomadas por los satélites. O sea, todos esos procesos empiezan en Grecia y aparece el fenómeno de la perpendicularidad y aparece que el mundo existencial está de la pequeña cruz hacia arriba y de la perpendicularidad y de la cruz hacia abajo es el lado oscuro. ¿Y cómo hacen en las matemáticas? Los números imaginarios y los números negativos aparecen a partir del eje hacia abajo. Y los números positivos aparecen arriba del eje.
¿Y por qué estoy hablando de los números imaginarios? Con un número imaginario puedes calcular, como cualquier proceso aritmético, geométrico, y cualquier sistema lógico de cálculo se puede hacer con los números negativos. Por eso aparece el eje Y y el eje X, y la profundidad es el Z. Y automáticamente se convierte en una convención mundial. O sea, en Alaska pueden pensar lo mismo y la explicación es la misma. Todos utilizamos la convención esta. Entonces, ¿por qué digo números negativos? Porque a partir del eje hacia arriba, todo es positivo y todo hacia abajo es negativo. Entonces, en la mitología de los seres humanos, por ejemplo, como somos parte del mundo andino, dentro de su filosofía de los aymaras, hay tres mundos en la religión de los aymaras: el Caipacha, el Ucupacha y el Alajpacha. El Alajpacha son los números positivos. Y el otro Pacha son números negativos, o sea, los seres que viven bajo la tierra. Por eso no comían la víbora, no comían el conejo, no comían el tatú, por ejemplo, no comían porque sí eran personajes del inframundo. O sea, no se mezclaban los mundos. El que nacía sobre la tierra tenía que vivir sobre la tierra nomás. Los que tenían que volar en el cielo eran los pájaros y nada más. Entonces, así explican el universo en base a estos ejercicios que les estoy mostrando. Y la matemática también utiliza un eje. Y en el caso nuestro, para entender la generación de la forma, parte de nuestro centro. O sea, ¿quién está viendo el objeto compuesto? Somos nosotros. Entonces, este eje y este centro somos nosotros. Entonces, cuando vayamos a interpretar una maqueta, por ejemplo, solo estamos viendo la maqueta de arriba, no de abajo. Y con el proceso de diseño que vamos a empezar a partir del viernes, tenemos que saber que hay un mundo hacia arriba y un mundo abajo. Y para entender la verdadera calidad espacial hay que entender los números imaginarios. Y no sé, ¿quién entiende y quién no entiende del curso el número imaginario? Pregunto, para que no cometa el error de subestimarles y lanzar varias ideas. Ya, silencio total. Entonces, me entienden que es un número imaginario. O sea, todo lo que es hacia arriba es positivo y todo lo que es hacia abajo es negativo. Siempre el arquitecto se traza unas coordenadas y tiene que orientar de alguna manera. Por eso, en este plano horizontal estoy marcando 4 puntos. En el caso nuestro, el norte, el sur, el oeste y el oeste. Entonces, cuando yo empiezo a explicar, yo vivo en la urbanización de Las Magnolias, en la calle la casa I30B. ¿Qué estoy haciendo? Estoy describiendo mi lugar, de dónde empieza mi universo. Entonces, Jonathan, Yosiro, José, Yamilet, Álvaro, también nos van a contar su centro. Yosiro puede decir, yo vivo en el sector de la Maica, en la Capitán Ustaris, puntos de desesperación.
yo vivo por el Mercado San Antonio. Todos sabemos dónde es el Mercado San Antonio, entonces nos ubicamos en ese eje. Por ahí, Yamilet dice, yo vivo en Sacaba, o como su compañera el día de anteayer me dijo que era de Tiquipaya. Ella me dijo, mi universo es Tiquipaya. Y si pensamos que ella conoce todo Tiquipaya, ya estamos un poquito errados, porque Tiquipaya ya ha crecido. Antes eran 4 calles, un balneario, y hoy día esto está la avenida de la Maltería, donde está el Tiquipaya School. Hay en la zona norte, donde muchas personas se han ido a vivir y se han abierto centros de recreación. Por ejemplo, cuando mi hija se casó, ella contrató un balneario casi en la base de Tunari, al final del reducto. Y él se casó, fuimos y a las 10 de la 12 de la noche ya se suspendió la música, todas esas cosas, y ellos habían alquilado un bungalow y se quedaron. Y nosotros nos vinimos a Cochabamba y yo llevé a sus papás al departamento que habíamos alquilado y yo me vine aquí a mi casa. Entonces, ¿qué necesitamos para explicar una maqueta? Primero, CD. A ver, vamos a hacer este ejemplo. No, este es más chico, más entendible. Yo empiezo a explicar esta composición. Entonces, para entender esta composición, trazo un eje. Este eje que estoy marcando con el cursor. Y para entender, yo me pongo a mirar y veo que es una maqueta equilibrada, simétricamente perfecta, etc. Pero si pongo en esta posición, la cosa cambia. O si pongo así, también la cosa cambia. Entonces, lo que quiero decir es que a partir de este plano, esto se vuelve negativo y encima del plano es positivo. Esto es positivo y esto es negativo. ¿Ya? Entonces, la comprensión del espacio parte de estos 4 ejes. Y eso es por la que peleó Pitías. Ya, entonces, los diseñadores utilizan el mundo tridimensional. O sea, no hay diseños en 2 dimensiones. Hay dibujos en 2 dimensiones para entendernos. Pero no hay dibujo de 2 dimensiones. No debe existir. Porque tenemos dificultades de comprensión. Entonces, para explicar geometría descriptiva, por ejemplo, se usan los diedros. Este pedacito que tiene alto, profundidad y ancho es un diedro. Pero resulta que en nuestro universo hay 8 diedros. Entonces, ¿qué hacen los científicos para explicar la verdadera naturaleza de la geometría? Entonces, esto entra a ser dibujado en un diedro. Este pertenece al segundo diedro, esto pertenece al tercer diedro y esto pertenece al cuarto diedro. Distribuyo la composición. Y cuando está bien hecha la composición, entra exactamente en equilibrio. O sea, lo que hagamos en este diedro tiene que repetirse en el opuesto. Si no, nunca va a entrar en equilibrio. Entonces, los seres humanos buscan una convención. Y Monge, por ejemplo, se basa para diseñar su geometría descriptiva en 1700, por 1800. Él diseña y en descripción, 1800, él diseña, y en descripción, 1800, él diseña 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 y en descripción, 1800, él diseñ
a conocer el sistema monje. Hay varios sistemas, o sea, los rusos tienen un sistema, los norteamericanos tienen otro sistema más complejo, y monje también, y otros teóricos aparecen en el mundo y que adoptan un tipo de gráfico y una forma de representación del universo. Hasta los rusos tienen su propio sistema. Entonces, cada país, cada mundo busca su forma de explicar. Eso se llama el método. ¿Ya? Entonces, viendo los diedros, podemos entender que la composición parte de una comprensión del universo. ¿Qué hace la humanidad para explicar la diferencia y cantidad de formas? Entonces, se colocan parámetros. Por ejemplo, el cubo. ¿Cómo describirían un cubo? Es un volumen de 8 caras iguales. Seis caras iguales, 6 cuadrados perfectos que construyen un cubo. No hemos dicho una de sus caras es triángulo. Bajamos al octaedro. Este es el que estoy marcando con el cursor del octaedro. Es una pirámide inscrita en el cubo y inscrita quiere decir que está dentro del cubo. Si está también adentro y cuando está afuera tiene otro denominativo. Entonces empiezan a especular en las formas y le asignan valores. Por ejemplo, en el horóscopo, porque el horóscopo se hace popular en el siglo XV. Pero ya Tutankamón, en esa civilización, ya tenían miedo de la oscuridad, del inframundo. Entonces, Tutankamón llamaba a un sacerdote que se ocupaba de estas cosas y le decía, hazme el camino de la muerte. O sea, ¿qué va a pasar en mi camino? Entonces él tenía octógonos, hexágonos, etc. Y empieza a encontrar atributos y le cuenta cómo va a ser su vida después de haber muerto. Entonces, ¿qué deciden esas gentes? Dice, yo cuando me muera me vas a enterrar con mis esclavos, mis esclavas también quedan mis favoritas, y mis 2 perros, mi cocodrilo, mi gato y el jefe de la guardia que siempre ha sido fiel. Entonces, eso se llama testamento. Entonces, él decide quiénes le van a acompañar en su viaje al otro mundo. Entonces, ¿qué hacen los egipcios? Les llaman a sus favoritas, le llaman al perro, le llaman al gato, le llaman al cocodrilo, y el día de su muerte, a todos les pasan cuchillo y los entierran juntos. Por eso sabemos cómo se vestían, qué problemas tenían. Por ejemplo, Tutankamón ha muerto a sus 21 años. Y en su tumba han encontrado 2 fetos de niños. Y lo que se cree que eran sus hijos. Tampoco han demostrado, pero se cree. Entonces, estas figuras les dan atribuciones. Por eso la pirámide de Keops, de Gizeh, de esta forma que está a la izquierda, donde estoy marcando con el cursor. Pues cada persona empieza a darle atributos. Entonces, cada figura tiene un atributo. Y empiezan te muestran la cámara funeraria y es un
es un cuadrado perfecto. Entonces aparecen los locos estos que se creen astrólogos, valores del espacio, y dicen que han descubierto que en este triángulo, en esta pirámide, se comporta como el refrigerador. Ahí le pones 2 kilos de carne y no se descompone, según ellos. Pero en cambio, otras culturas han determinado que las esquinas de los muros son los lugares más frescos, porque ahí viven las arañas, las moscas. Entonces, cuando tú vas a ver una construcción, buscas lugares húmedos. Entonces, si te encuentras cabañitas, ese lugar es terriblemente húmedo, pero bien estable. Entonces, le dan atributos. Y en la tumba de Keops, por ejemplo, está orientado, tiene una abertura que está orientada a la constelación Sirio. Y en un momento de la vida hay un rayo de luz que viene de la constelación de Sirio y entra a la mitad, al centro de la pirámide. He encontrado el centro. Yo le decía de inercia de la persona y alguien me dijo el ombligo. Entonces, justamente en el ombligo de la pirámide, ahí está la tumba de Keops. Lo mismo pasa con la tumba de Miserino y todos los egipcios que han muerto y son famosos. O sea, hemos significado existencias en función de geometría. ¿Y yo cómo voy a calcular para construir entonces? Y ahí aparece una geometría útil. Entonces utilizan las formas básicas para expresar. ¿No? Y cuando hablan con el dedo arriba, por ejemplo, el Evo siempre habla y con el dedo arriba. ¿Qué está pasando? Evo está recibiendo energía. El presidente de Ucrania también cuando habla levanta el dedo así. ¿Qué está haciendo? Está recibiendo energía. Cuando el cura empieza a hablar de la vida de Jesús, también levanta la mano así. Y cuando el papá se enoja con nosotros, nos levanta la mano así. Y nos hace recuerdo de nuestro pasado, de nuestro futuro presente. O sea, hacemos actitudes en nuestro comportamiento y sumamos a la geometría y le damos valor. En algún momento les voy a mostrar para qué sirve la circunferencia. También en el desarrollo de la arquitectura, en 1800 aparece un ñato y diseña la casa de un cuidador de un bosque, en los bosques franceses, y diseña una casita en forma de esfera. Y luego ha aparecido otro arquitecto que ha hecho un diseño y es un cetofilo. Y tiene gradas, tiene puertas y ventanas. Y además que ahora tú vas a Buenos Aires y puedes entrar es una semiesfera y tienen aparatos ópticos donde proyectan el universo. Y estos filmes, estas películas, están entrelazadas a la geometría. O sea, reproducen la constelación de Sirio, reproducen Andrómeda, aparece Sagitario, aparece Acuario, aparece qué sé yo. Y te lo muestran. Tú simplemente tienes que pedir, o sea, es un lugar muy lindo. Yo conozco de Buenos Aires, conozco el de Bogotá, y también hay en el Brasil, en Brasilia, y hay también en México, también en Estados Unidos. Cada ciudad tiene su planetario, donde los profesores van con sus alumnos y les indican cómo se lee
la bóveda celeste. Seguramente si ahora les pregunto si conocen la constelación de Sagitario, por ejemplo, Cáncer. Todos somos amantes del horóscopo, ¿no? Sisley, ¿qué mes has nacido vos? ¿Cuál es tu signo? O Liliana, o Daniela, o Yoshiro, o Yamilet. O también le podemos incluir a Álvaro. 21. Todos conocemos. Ah, perdón. Daniela. Buenas tardes. Yo he nacido el 18 de agosto y mi signo zodiacal es Leo. ¿Ves? Y se les pregunta a cada uno de ustedes, todos saben, él es Leo, yo soy Escorpio Sagitario, yo he nacido en las rayas. Y yo nacía, se estaba muriendo Escorpio y estaba empezando Sagitario, y yo nací. Yo he nacido a las 6 de la mañana, creo. Y yo cuando leo el horóscopo leo Escorpio, Sagitario. Y cuando se me va el indio, soy Escorpio. Y cuando soy buena gente, se me sale el Sagitario. Así yo me describo. Y cualquiera de ustedes se puede describir de esa manera. Entonces, todos los países se han unido y han empezado a estas explicaciones. Si van a Miami, por ejemplo, no se olviden conocer el mundo del mar, el Sea World, que es brutalmente increíble y es impresionante. Te deja patatús. Y la organización del lugar, hay científicos que te están explicando por qué vive la ballena, cómo vive la ballena, te muestran en la magnitud real, ves los bichitos, los pececitos, las tortugas, todos los animales marinos y te muestran. Y de repente te encuentran animales que se han extinguido o han desaparecido en la humanidad y te muestran reconstruidos. Y la información que te dan es impresionante. El Sea World es increíblemente lindo. Y también en Walt Disney, que además es una ciudadela y cada atractivo tienes que comprarte antes de ir. Y te dan pase. Y si no tienes ese pase, no te dejan entrar. Y las actividades más interesantes cuestan más. ¿Ya? Y yo como arquitecto he ido a conocer la Casa de la Cascada de Israel y he pagado $15 para visitarnos. Y la ciudad donde yo vivía en Estados Unidos es Little Rock. Y de Little Rock a la ciudad donde estaba la Casa de la Cascada era como 5 horas en vuelo. Y esa vez era joven, yo me fui el 80, le llevé a mi hija que la operen del corazón, entonces de ese modo estaba en Estados Unidos y de ese modo he conocido la Casa de la Cascada. También he conocido otros arquitectos que tienen gran importancia, que lo estoy distribuyendo y estoy preparando unos slides. Entonces, la dinámica del curso va a ser ver diapositivas, comentar y ver la transición de la geometría en el espacio. Ya, y volveremos al horóscopo. Todos tenemos pasión y algunos pasionales, otros le vemos de vez en cuando. Y la otra mitad nos interesa un poquito. Estamos dando interés a la geometría. Los horóscopos, cuando la pitonisa agarra y hace unos trazados geométricos en la mesa, está utilizando geometría. Y los arquitectos usamos geometría al diseñar. Yo les voy a mostrar tramas reguladoras que los arquitectos hacen y van a ver cosas que hasta los bolivianos somos complicados en aceptar el orden. Somos muy desordenados.
Acuérdense que comenté, se van a tener un cuadernito y pregunto, a 61, 75 no tienen. Pero yo ya he sugerido, si quieren me hacen caso, si no, la ley de Herodes. Así nomás, ya, seguiremos con la clase. Entonces, para entender el universo tenemos que introducirnos en los horóscopos, los trazados, los giros, los puntos de relación, para encontrar una razón en la arquitectura. En este caso, la razón en la arquitectura es entender el espacio. Aquí hay un cubo, está graficado las líneas perimetrales, y en a la derecha está el cubo con texturas. Entonces, ¿qué queremos decir? Cuando vemos la forma exterior, vemos como un cubo cualquiera, o una composición de cubos. Pero el ojo del arquitecto tiene que aprender a ver el espacio interior. Esto es lo que tenemos que explicar. Ahora vamos a ver cómo se construye. Primero tenemos la línea, o el punto, digamos. Proyección del punto en el plano, y proyectamos líneas, lo cual genera el plano, y combinando planos llegamos a la forma. Fíjense, de este plano en posición horizontal colocamos en verticalidad, aquí se forma el diedro, aquí terminamos de cerrar, aquí tenemos el espacio concluido y aquí está el total. La comprensión del espacio es, al principio, es simplemente una sensación. Nosotros le vamos a dar un lenguaje a esa sensación, y ese lenguaje va a ser expresivo. Cada uno de ustedes va a escoger el método, la forma, etc. Entonces, esto hace suponer que puedes construir formas variadas. Y si entramos con la geometría de la elipse, de la parábola, entramos con la geometría de las curvas, cambia la lectura. Yo ayer estaba buscando documentación de Paul Rudolph, que es un arquitecto norteamericano, donde se han filmado películas del futuro. Su geometría es brutal, es increíble, y su capacidad de percepción. Pero eso vamos a ir viendo en el tiempo. Tienen que prepararse para las abstracciones. O sea, cada ojo humano tiene su capacidad de entender e interpretar. Si yo les pregunto sobre la guerra de Ucrania, hay 61 versiones. Algunos le creen al más, otros no leen, otros le apoyan, o a Xi Jinping, el chino, y así nuestras opiniones se dividen y tenemos una percepción de realidad. O sea, el que se explica el asunto de la realidad son ustedes. Yo también me explico de un modo, pero yo soy profesor, entonces por eso estoy tratando de explicar la estructura de la forma y del espacio. ¿Cómo debería leerse? Si es problema de ustedes. Y para eso Karina y yo estamos prestos para ayudarles, sobre todo en el ejercicio de la plaza, en morfología. Deben haber muchos interrogantes, pero tenemos que empezar por algo. El jueves vamos a ver cuánto han avanzado, entonces vamos a charlar sobre eso. ¿Qué elementos son importantes en la forma? Primero, el contorno, el vértice. O sea, exactamente esto. El ángulo. Este es el ángulo. Este es un vértice. Y el otro elemento es el tamaño o escala. Si aquí en mi casa, por ejemplo, si el plafón fuese de la altura de 1,5 metros,
yo estaría agachado en el espacio. Pero por suerte, en mi casa ha sido construida con 2,20 de altura, entonces es más confortable. Entonces, el tamaño puede ser grande, chico, mediano, 3/4, 5/8. Aún todavía, hasta en la ropa, hay una jerga, digamos. El tamaño medio es un estándar, cuando van a comprarse ropa a cancha, dice, ¿qué talla quieres? Porque si tú hurgas un poquito la ropa, encuentras un numerito o encuentras una M o una L. La L significa large, alto, la M medium. Entonces le dice también una camisa tamaño medium. Entonces hay más anchas, más angostas, más anchas en el brazo, más angostas en el brazo. Es para todo gusto ahí. Y la fábrica de camisas, pantalones, ropa, tiene ese lenguaje que todos entendemos. Cuando yo voy a la cancha, por ejemplo, ¿qué camisa quiere? De medium, ya listo. Hay medio para los gorditos, medio para los medio flaquitos, medio un poco que les gusta la corta, y así. Creamos nosotros el lenguaje. Entonces, después está el color. Pues yo utilicen color en el ejercicio de la plaza, hemos hecho una composición, utilicen el color para diferenciar los hechos. Sin decirles hagan una perspectiva. Entonces, depende de la intensidad del color, el valor del tono. Algo bordeado con lapicito de color, no pinten así. Esa es una enfermedad que han adquirido en el colegio. Su profesor de dibujo tiene el tamaño del cerebro de una nuez. Ya, luego, la textura también es importante. Hay texturas planas, menos ríspidas, agresivas, densas. Cada uno tiene su propio lenguaje para determinar. Entonces, las características de estos elementos determinan la tercera forma. Si vemos una forma pintada de naranja, a nuestra percepción puede ser grande. Pero si le pintan de azul, se vuelve pequeño. O sea, se aleja de nosotros. O por ahí eres un trasher, entonces le vas a pintar de negro, entonces va a ser más lejos todavía. El color, la textura la podemos colocar, la textura de una pantera, de un leopardo, y varios, podemos, tipos de textura que te permiten concebir la forma y entender la forma. En esta figura, tienen el generador, que es un cuadrado, genera el cubo. El generador de una pirámide es un tetraedro. ¿Qué quiere decir tetraedro? 4 caras. Nadie me ha preguntado qué es tetraedro. No se callen, no se quedan con la ignorancia. El que pregunta es burro por 5 minutos y el que no lo es burro es por toda la vida. Eso me decía mi profesor también. ¿Qué figura genera aquí? Es el triángulo. Tenemos la esfera. ¿Quién genera? Es la circunferencia. O sea, cada figura tiene su generador. Yo no puedo decir que el tetraedro lo genera un cuadrado, por ejemplo. Porque aquí en la figura no hay cuadrados. Y en el tetraedro son 4 triángulos. ¿No? Lo mismo, el tamaño de las figuras. Este es un cubo perfecto, a lo opuesto es un paralelepípedo, mirando hacia arriba. Al lado hay un paralelepípedo mirando hacia abajo, hay un eje, hay un cubo menor y este es un cubo mayor. ¿Qué estoy haciendo? Estoy dando jerarquía.
Entonces, cuando hagamos una composición, yo les voy a decir jerarquicen. Como no me está preguntando qué es una jerarquía, yo estoy dando porque saben. Listo. Entonces, aquí al final están utilizando para construir la idea del cubo. Y puedo dar texturas diferentes a las formas y la interpretación. Entre estos tres cubos, ¿cuál es el más grande? Alguien se aventurará el más negro, el más blanco, el más chueco. Cada uno interpreta de un modo. Por eso es difícil que ustedes trabajen en equipo. Ahora, ¿qué propiedades visuales tiene la forma? Uno, la posición. En el ejemplo de arriba, en el cubo, si le pongo a descansar en la arista, en este punto, la percepción de la forma es otra y la lectura es otra. La orientación también sirve. ¿Cuándo funciona la orientación? Cuando trabajamos con paralelepípedos. Depende con qué forma estamos manejando y depende de la orientación y posición. Y luego hay otro ejemplo que se llama la inercia visual. Si yo dibujo un cubo ligeramente inclinado, todos me van a decir se está cayendo. Y cuando exagere la posición del cubo, se va a caer. Si construimos, le colocamos en esa posición, se va a caer la figura. Eso, la inercia visual es la capacidad de reconocer la figura como una fuerza. Y tiende a rotar o tiende a caerse o tiende a caer rodando, etcétera, etcétera. Donde inciden la iluminación, las condiciones, las distancias y el campo de visión. Para eso hay un estudio, se llama isóptica. Y alguna vez cuando hagamos diseño, vamos a hablar de la isóptica. Si hacemos escuela, vamos a hacer la isóptica del aula. ¿Para qué sirve esta inercia visual? Si estás a 1 metro de la pizarra, no vas a ver el otro extremo. Tienes que tener una distancia. Entonces, en todos los colegios hay una distancia de más de 2 metros o 3. Y eso ya por la experiencia te dicen en las aulas, no pueden estar los asientos muy cerca del profesor o muy lejos. No se escucha. Por suerte, estamos a la misma distancia y todos escuchamos. O alguien ya me ha dicho, he llegado un poco tarde, no escuchaba. Entonces, en el diseño juega un rol importante la isóptica. Por ejemplo, cuando van a ver los partidos de fútbol en el estadio, a la costanera a ver a nuestra chica favorita jugando voleibol, o hay un grupo que está bailando caporales, vamos. Tratamos de acercarnos lo que más nos dejan. A lo más llegamos a límites. Y alguien se te acerca y dice, no te muevas más allá. O viene el policía y asiéntese y compórtese. Te llaman la atención justamente porque estamos alterando el entorno. Lo mismo pasa en los estadios. No importa dónde estés sentado, ves a los 11, a los 21, 22 chicos correteando atrás una pelota y todos vemos sin ninguna dificultad. El que se sienta delante nuestro, su cabeza está justamente un poquito más debajo de la barbilla. Y eso se calcula. Es un cálculo isóptico. Eso van a aprender más adelante. Entonces, la figura entendemos, si estamos muy cerca, el ángulo visual también influye. Fíjense el ángulo visual cómo cambia, fíjense. Aquí este cubo es pequeño, este es mucho más grande. Y estamos muy cerca del
de una de las caras. La posición de la figura es este ejemplo. La inercia dice que se va a caer este costado. En cambio, la inercia en esta posición puede caer, hay dos posibilidades. Y este es un cubo completamente estable. Está en equilibrio. O sea, todos podemos reconocer la forma. ¿Qué estamos aprendiendo? Un lenguaje para describir. No hay preguntas, yo voy a seguir adelante. Y no se olviden, una vez terminado la primera etapa de la forma, vamos a tomar un examen. Y además Karina va a sacar algunos documentos y de eso tienen que hacer control de lectura. No más de párrafo, de media página. Capacidad de síntesis se llama eso. Esto también vamos a medir. Les aviso por si acaso. Después, cuanto más sencilla es la composición, es mejor. O sea, yo, por ejemplo, doy con 2, 3 formas, hagan una composición, y el que puede lograr con 2 figuras o una nomás, es la que logra un éxito total. Y si se fijan aquí en todas las figuras, como la circunferencia, el tetraedro, el cubo, el pentágono, el hexágono, están inscritos dentro de una circunferencia. Y evidentemente en la circunferencia se ve, estos son figuras inscritas. Y cuando cambia la lógica se llama circunscritas. Eso ya vamos a ir caminando, vamos a hablar de eso. Entonces, esto se llama polígonos porque tiene muchas caras. Entonces, la geometría, los platónicos tienen 5 formas. Y de ahí no hay otra forma igual. Porque cumplen número de ángulos, número de caras. Y hay una geometría que es interesante, esta geometría, pero vamos a hacer un poco de ejercicio sobre eso, ya para componer el proyecto de la vivienda. Y luego le determinamos sus propiedades. A ver, ¿quién me puede enumerar las propiedades del triángulo? ¿Cuántos puntos importantes y lógicos tiene un triángulo? Pregunto a los conocedores de la geometría. Yamilet, Álvaro, Yoshiro, José, Shirley, Jonathan, Kevin, Luis, Daniela. 3 ángulos, ¿Perdón? 2 ángulos. ¿De rectángulo? 3 ángulos de qué? No, triángulos. Arquitecto, es una propiedad que los ángulos interiores suman 180 grados. Ya, pues, ya has visto en geometría, entonces. Esa condición tiene que cumplir. Ese es un perfecto tema. Por ejemplo, aquí está, el otro día hablábamos del triángulo. Es un triángulo equilátero. Tiene los 3 lados iguales. ¿Dónde está la demostración? Aquí está esta curva con una flechita y aquí está la curva con la otra flechita. Está diciendo el lado es igual al otro lado. Por eso, equilátero, rectángulo. ¿No es cierto? Pero ¿qué puntos importantes? ¿Qué les parece un ortocentro? ¿Conocen? Creo que es el ortocentro, circuncentro, incentro y, si no me equivoco, baricentro. Sí. ¿Y en qué momento se aplica eso? Si quiero circunscribir dentro del triángulo una circunferencia, ¿qué punto importante del triángulo utilizo? El incentro.
Exactamente, se circunscribe una circunferencia al interior del triángulo. Y son 3 o 4 puntos que ha nombrado la compañera. Y además que sabe, ¿no? O sea, debería haber 61 respuestas. Son puntos importantes que necesitamos saber para diseñar, para no cometer errores. O sea, podemos dibujar un triángulo sin la propiedad del equilátero, por ejemplo. ¿O qué propiedad tiene que cumplir un triángulo rectángulo? Un ángulo recto, listo. Y yo puedo utilizar el incentro, el ortocentro, para determinados gráficos. O sea, es la importancia de la geometría en la generación de la forma. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, este cuadrado que está dividido por una circunferencia. Eso hacemos nosotros en los ochaves. En la arquitectura, en calles son 5 metros de retiro. Entonces, el ochave en la esquina tiene esta característica. Y tienes que calcular restando de la circunferencia lo que estás perdiendo. Y tienes que saber calcular eso, porque si no, no vas a poder trabajar ni de chofer en la alcaldía. Son problemas de cálculo que todos los días. Yo hoy día, por ejemplo, he ido a medir un terreno y tengo que hacer plano. Y hay que dividir y solo hay 2 datos. Y yo me he enterado que era un colega el dueño de ese terreno. Y ese colega murió hace 11 años. Y cuando le pregunté, tal persona tiene una hermana, le dije, yo soy la hermana de él. Y me mostró una fotografía de mi amigo. Entonces, yo he ido a la oficina y a mi dibujante le he dicho, ya hacemos un planito ochave de 5 metros. Y cuando me estaba viniendo, ya estaba terminando y yo tenía una prisa urgente y tuve que venirme nomás. Entonces, para eso tenemos que saber la geometría. Estás construyendo una casa y vas a la ferretería, digo, a la fábrica de pisos, y el que atiende te va a decir cuántos metros quieres. Entonces tienes que decir, he venido a comprar 14 o 20 metros de piso. Y él te dice, cada 5 mosaicos pesan 1 kilo. Entonces tienes que saber cuántos kilos vas a llevar a tu casa. O si tienes la movilidad adecuada para llevar esos pesos. Para todo eso tenemos que saber matemáticas. Así sean moros cristianos o no quieran utilizar la matemática. Van a sufrir mucho si no saben matemática. Después hay un método, el camino crítico, hay en el camino crítico haces cálculos. O sea, desde empezar la obra hasta acabar, hay varios procesos. Y cada proceso tiene un tiempo de ejecución. Entonces, juegas con los tiempos. Juegas con volúmenes de arena. Tienes que comprar tal cantidad de piedra. ¿Y cómo yo voy a encargar la cantidad de piedra que tengo que llevar si no sé? Por ejemplo, una camionada de piedra tiene un factor de esponjamiento. Esos son los vacíos que quedan entre las piedras. Entonces no te están llevando 4 cubos o 1 cubo. Te están llevando 75%, no sé, o menos quizás. Y en toda la construcción todos conocemos el factor de esponjamiento, dilatación. Justamente hoy día yo fui a una obra y el albañil me pregunta, ¿le vamos a hacer así? ¿Vamos a colocar nomás? No, un ratito. Cada 10 metros vamos a colocar una faja de casi 1 centímetro. Dar que en un momento se empiecen a quebrar los mosaicos. Y en la facultad hay un problema.
del segundo piso, el tercer piso, han empezado a reventar los pisos porque no le dieron ese respiro. Todo eso tenemos que saber para construir, para ser buenos profesionales. Y ya tienen todos 5 años todavía. Los que se casan ya lo jodieron, entonces ya les va a hacer cuesta arriba. Entonces aquí dice que la geometría en sí controla todo. O, por ejemplo, instalación eléctrica, largo de tubos, codos. Aprendes a calcular dotación de agua, por ejemplo. Los codos restan la importancia de la construcción. Te quitan velocidad, entonces tienes que empezar a utilizar diámetros. Electricidad pasa lo mismo. Hay cables de 10, número 12, número 14, número 16, número 18, un 20 o 24. Tú tienes que saber lo que te pide. Viene el eléctrico y te dice, tiene que traerme 4 rollos de 12 y 3 rollos de 14. Entonces, sin reclamar, ustedes van a la ferretería, te compras los cablecitos, le entregas al eléctrico de dónde va a colocar. Tú le dices, aquí quiero un conmutador y le dices, aquí va a entrar un megáfono, aquí va a haber un intercomunicador. Y él tiene que hacer funcionar. Y después te va a salir la cuenta. Te va a costar tanto. Para eso tenemos que saber la matemática. También para pagar sueldos. Y si no sabes administrar los pesos, están jodidos. Yo he tenido compañeros que han ido a la cárcel. ¿Por qué gastar la plata antes de empezar a construir? Pero la dueña, bien armada, decidió meterlo a la cárcel. Ahora ya no vas a la cárcel, porque tienes que trabajar para pagar. Y te cargan una deuda y esa es cuando no sabes administrar. Y algunos ya van a empezar a dispararse y como no saben administrar su vida, van a hacer cualquier cosa, cualquier torería. Ya, ok. Ahora, entrando a la expresión de la forma. Cuando yo aplico la línea, puedo aplicar de diferente modo. Como en el primer ejemplo, donde estoy marcando con el cursor, una sola textura. Centro, estoy alterando la percepción. Lo mismo, al lado de este hay un cubo. Fíjense, con una pequeña alteración de la línea, están apareciendo unos pliegues. En las 3 caras que estamos viendo hay pliegues. Yo puedo dar cómo quiero que se entienda la forma. Ya en otros puedes entrar a horadar el espacio también. Creas 1, 2, 3, 4 espacios. O al lado siguiente puedo utilizar otro tipo de lectura y la figura sigue siendo la misma. Entonces, el viernes vamos a entrar a ver esta lectura espacial, profundidades, y van a hacer maquetita y lo vamos a ver en el Meet y vamos a comentar. Ya en este quinto ejemplo utilizo la curva también y estoy utilizando el grosor de la línea. Mire, aquí está más grueso, menos, más delgado, entonces me da la sensación de curva. O sea, estoy trabajando con las sensaciones. Al lado de este gráfico hay otro. Es como una frazada que le hemos apeñuscado al centro. O utilizamos una cosa más sobria. Se presenta otra figura. Yo puedo representar una misma figura de 25 maneras. Depende cuán creativo soy y cómo yo puedo especular con la línea. Fíjense, aquí hay un vacío. Solo las líneas me están diciendo que hay el vacío. Yo puedo escribir muchas cosas, muchas condiciones. El valor de la expresión de la línea
y solo con alterar las intensidades, solo la posición de las líneas, la superposición de las líneas, el trabajar con el claroscuro, con los negros, con los blancos, todo eso tenemos el poder de expresar un espacio, una forma. Entonces, el práctico ya lo vamos a hacer sobre un ejercicio que hemos hecho de forma. Yo creo que unos 16 a 20 personas van a hacer la composición y yo voy a hacer una listita para mañana y yo le voy a Karina. Los que tienen que hacer esta tarde al Classroom y voy a el trabajo que hemos hecho de composición el otro día. Sobre eso vamos a trabajar. Entonces yo le voy a pasar la lista a Karina para que les avise los que tienen que hacer la composición. Ya aquí hay un práctico. No lo vamos a hacer. Pero lo último que nos queda es las figuras imposibles. También podemos jugar con figuras imposibles. El dibujo y su trazado, depende qué vamos a utilizar, son figuras imposibles. Fíjense en la unión de estas figuras, son completamente ilógicas. Pero es atractivo si le metes un poco de color más y puedes hacer un logotipo, etc. Aquí, por ejemplo, en este trazado, en el segundo dibujo, que utiliza sus gráficos, ¿no? Y te dice si es correcto esta figura, dónde son sus puntos de quiebre. Hay planos que pasan al otro lado, intercambios de lecturas, etc. Escher, por ejemplo, es un técnico que es capo en esto. A ver si pueden ver. Aquí hay otro ejemplito de las circunferencias de los palitos. Aquí al principio son palitos correctos. Aquí al fondo ninguno es correcto. O sea, con la línea podemos experimentar efectos. Por eso la lectura. ¿Qué les parece si hacemos 4 cuadraditos? Hacemos el valor de línea, como están viendo. Miren, aquí hay 8 ejemplos. Y de esos 8 ejemplos debe haber 56, 80, 120, 150 posibilidades. El ser humano es infinito en el campo de la composición. Entonces hagamos sobre 4 cuadraditos, hacemos lecturas. ¿Cómo? Como están viendo, estamos especulando en el espacio sin salirnos del formato del cuadrado. Lo mismo, sin salirme del formato, estoy alterando la lectura. Están apareciendo arrugados. Aquí aparece una mezcolanza, aquí hay curvas, figuras geométricas, y aquí también. Escojan cualquier, un ejercicio de 4 cuadraditos, utilizando la línea, para el viernes. Tenemos mañana y el viernes. ¿Listo? ¿Podrías repetir, arquitecto? Vamos a tomar 4 cuadrados, exactamente es 4. Y con valor de línea nomás. Vamos a hacer efectos como estos. O como estos, por ejemplo. Estoy pliegues. O estoy entrando al interior, porque estoy dividiendo en... Tomo el eje central del ejemplo del universo, me ubico y le altero. Esta es una alteración de la forma. Estoy leyendo otras figuras. Y este todavía es más complicado. Lo ha dividido en muchos cuadraditos y ha entrado a especular con la perspectiva, con la percepción. Entonces vamos a hacer 4 cubitos y hacemos una experiencia con la línea. Le damos valor. ¿Está bien? ¿Todos han entendido? Sí, arquitecto. Ok, vaya, ya listo. Entonces nos vamos a tomar un sabroso café
y enfrentamos el proyecto. Ya, y el viernes yo voy a comunicarme con Karina para publicar el nombre de las personas que tienen que hacer. José, a ver, ¿qué opinas? A los 4 cuadraditos, ¿qué tamaño tienen que tener? Tú escoges que entre en una lámina. Tú defines, tienen que aprender a dibujar y compartir, que solamente que estén en equilibrio. Rodrigo, ¿escucho? A ver, ¿qué tienen que ser en una lámina completa? Sí, en Los una 4 cuadraditos. pues una lámina, pues de A4. Completa, o sea, llena la lámina, en toda la lámina. No, en toda la lámina no, toman un cuarto, pero Ahí. no lo tienen porque se van a confundir las figuras. No, Ya, gracias, Arqui. tienen que ser figuras independientes, fíjense, estas están flotando en el espacio. A4, entonces. Pueden tomar de 5x5 o 6x6 o 7x7, eso es libre, definen ustedes el tamaño, para que aprendan a hacer cuadrados y figuras lógicas, y aprender a utilizar la línea. Listo, ya nos vamos a tomar un rico café. Arqui, disculpe, ¿va a ser a mano alzada o con instrumento? Con instrumento. Para ver cómo manejan las escuadras. Ya, muchas gracias, Arqui. Algunos han cometido error con instrumentos. El instrumento no se lo jala sobre la lámina. Si estoy trabajando con escuadras, tengo que levantar la escuadra para que no se manche. Ya 2 o 3 trabajos prácticos he observado justamente por ese motivo. ¿Ya, Rodrigo? Es una pregunta más, Arqui. De la figura que vamos a escoger, tienen que ser en los 4 cuadrados, ¿no? O sea, cada uno en distinto. No, los 4 cuadrados en la misma hoja. No, sí, por eso, pero, o sea, cada figura en los 4 cuadrados, o sea, o en un solo mismo. No, de distinta expresión, pues. Ya. Yo estoy dando ejemplos y pueden hacer más cosas, o sea, la capacidad de la gente es infinita. De 61 vamos a sacar 140 ejemplos más. Ya utilizan instrumentos, por ahí alguien quiere hacer en computador, lo pueden hacer. Ahí nos va a mostrar su destreza en el computador igual, porque en el computador simplemente le colocas un atributo a la línea y automáticamente se proyectan. Es la ventaja del computador. Te ahorra el tiempo. Aquí una consulta. ¿Podemos utilizar curvas? También, todo lo que quieres. Pero la curva tiene que ser con compás dentro del cuadrado, tiene sus reglas. Yo no puedo tomar una curva cualquiera, tiene que ser hija del cuadrado, sin salirse del cuadrado. Está bien. Está bien, Arqui, gracias. Listo. José Luis. Aquí me va a disculpar que le moleste. ¿Podrías repetir el ejercicio? Tuve problemas con el internet. No sé si se puede repetir, por favor, Arqui. Ya, toman 4 cuadrados. Esto se llama sensibilización. Ustedes tienen que tener la capacidad de expresar varias ideas, varias figuras al interior. La alteración de la línea, de la forma, de las texturas o de las curvas. Toda figura tiene que tener cierta lógica. Eso no es el ejercicio. Como por ejemplo, ahorita como estamos viendo tipo así, como esos ejemplos, Arqui. Sí, por ejemplo, en la lección, entran al Classroom y entran a la lección. Y 2 veces he subido. El otro día tenía que subir y me he equivocado, he vuelto a subir otra lección. Entonces está en la pantalla, esta, donde estábamos charlando, y hay otro ejemplar más en el Classroom. Pueden abrir, observar, meditar, revisar, entrar al internet, de cuántas maneras yo puedo sensibilizar, entran y buscan nomás. ¿Listo? ¿Está claro? Sí, gracias, arquitecto. Sí, muchas gracias. Listo. Ahora nos iremos a tomar un sabroso café y empezar el trabajo. Yo le voy a dar a Karina
la lista de las personas que tienen que ser así en composición. Porque los que ya tienen aprobado, entonces van a poder hacer, ya el viernes ya vamos a empezar a hacer sensibilización, profundidad. Entonces vamos a hacer un ejercicio parecido a este, pero más interesante. Y hasta hacer la maqueta vamos a seguir con esa idea. Han hecho composiciones más duras, entonces vamos a tomar eso. Yo le voy a hacer una listita, Karina, son las que tienen que hacer. Ella ya se comunicará con ustedes. ¿Listo? Está bien, Arqui. Listo. Hasta mañana. A tomarse un delicioso café, pues, con empanadas, Igual usted, Arqui, con su empanadita. con mazaquetas, con cuernitos, con tocos, con todo lo que quieran. Con humititas. Ah, sí, con humintita. Oh, también la humintita con quesitos, ñam, ñam, ñam. Es bien. Sí, la humita es buena, sí. Lo malo es que uno engorda mucho. Listo, chicos. Ha sido un gusto. Hasta mañana, hasta luego. Arquitecto, se cuida. Hasta luego, Arqui. Chao. Listo, chicos. Gracias, Arqui. Buenas noches. Chao, Elvis. Chao, Arqui, se cuida. Hasta luego, arquitecto. Chao, chao. Hasta luego, Arqui. Chao. Chao, chao.